Buenas noches. Ahora con el tema la ruta del presupuesto, ¿a dónde lleva? Bueno, ahora le voy a pedir a José Gabriel Espinosa, que ha sido director del Banco Central y que hoy está trabajando en inteligencia económica en el sector privado, que nos dé un pantallazo más de aquellos elementos que todavía no han sido tocados. Por favor, José Gabriel. Gracias, Raúl. Bueno, lo bueno de venir al final es que gran parte del trabajo ya lo han hecho. Yo voy a compartir mi pantalla con un par de datitos que me parecen relevantes del presupuesto. Tanto Miguel como mi predecesor han tocado algunos datos, pero quisiera remarcarlos porque creo que hay cosas importantes. El primero de ellos, partiendo por el lado del presupuesto consolidado y por el lado de los ingresos, es algo que me ha llamado mucho la atención y es el hecho, como ya han mencionado, del crecimiento de ingresos tributarios. Estos estarían creciendo para el 2024 en el orden del 11% respecto a lo que teníamos en el presupuesto del 23. Acá yo les muestro cifras en dólares porque me permite comparar algunas cosas también con endeudamiento externo. Este es un crecimiento sumamente optimista, aunque para ser honestos, es cierto también que en los últimos años, si uno mira la recaudación acumulada del 21 y el 22, el presupuesto siempre ha sido conservador en términos de recaudación tributaria. Y esto tiene que ver no con que el gobierno sea cauto a la hora de estimar sus ingresos, sino con que es una herramienta de control de gastos, sobre todo para los gobiernos subnacionales, alcaldías, gobernaciones y todos aquellos que reciben coparticipación. Los presupuestos siempre han subestimado un poco los ingresos tributarios, básicamente para que luego, al final del año, en el reformulado, el gobierno tenga una mayor capacidad de acción. Sin embargo, si ustedes se fijan en el dato que tenemos a junio de este año, fíjense cómo la recaudación está desacelerándose fuertemente. De hecho, si uno compara históricamente con los mismos periodos, la recaudación ha caído en cerca del 1%. Parece un dato poco relevante, pero es la primera vez que pasa desde el 86 que la recaudación tributaria en Bolivia tiende a caer, básicamente por inflación o por un simple hecho de eficiencia administrativa, siempre tendía a crecer. Entonces, pareciera ser que el desfase este año, la sobreestimación de la recaudación tributaria es bastante mayor de lo que podría llegar a suceder. Y esto evidentemente pues puede llegar a plantear un problema serio porque a diferencia de los años pasados, donde tenían un juego de cintura al tener una subestimación de ingresos tributarios respecto de lo que está sucediendo este año, que estamos quizás sobreestimando fuertemente los ingresos tributarios, el resultado puede ser todavía un déficit mucho mayor al que se está esperando. Por otro lado, los otros ingresos corrientes, que son una de las partidas que más explican los ingresos, de hecho, entre ingresos tributarios e ingresos corrientes estamos explicando prácticamente perdón, más de la mitad de los ingresos corrientes, son una partida que incluye muchas cosas que nadie sabe bien qué son, ¿no? Entonces, cuando yo voy al manual del Ministerio de Economía, encuentro que esos ingresos corrientes son otros ingresos no tributarios, es decir, las multas y sanciones que se van a aplicar en los próximos 12 meses, tasas y derechos y otros, y recuperaciones de préstamos. Es decir, básicamente estamos apostando a que estos otros ingresos no corrientes provengan de una ejecución de sanciones y multas mucho más acelerada que lo que ya se está que lo que ya se está haciendo en los últimos meses. Un dato. En el último mes ha habido una ejecución muy grande de boletas de garantía de empresas que proveen servicios y obra pública. Esto tiene que ver de nuevo con la intención de recaudar, ya sea a través de impuestos o ya sea a través de la ejecución de estas garantías y por lo tanto pues genera un desfase bastante grande en el ritmo de inversión pública, pero también un daño muy fuerte al sistema financiero que provee estas boletas de garantía y que obviamente tiene un golpe en el patrimonio muy grande. En los ingresos de capital, esto ya es algo de tendencia y de hecho casi nunca se termina cumpliendo porque siempre terminan por debajo. El gobierno está preveyendo que los ingresos de capital, los ingresos que son fruto de la inversión de las empresas en las empresas públicas, si estamos en un
modelo que se basa en lo productivo y sobre todo en lo productivo estatal, esto vendría a ser lo que refleja el resultado, el KPI que tendríamos que ver para ver si el modelo está funcionando o no. Solamente representa el 0,4% del total de los ingresos y de hecho viene cayendo desde los últimos presupuestos. Por lo tanto, gran parte de la inversión que se lleva adelante en las empresas públicas pues tiene un rendimiento muy, muy bajo. Por otro lado, fíjense que estas otras fuentes internas, de nuevo, estos 75.000 millones de bolivianos que señalaba Miguel al principio, que en dólares son casi 11.000 millones de dólares, corresponden básicamente a cuatro fuentes. La disminución de la inversión financiera que pueda tener el gobierno, la disminución en activos financieros que puedan tener el gobierno, los activos disponibles, esto tiene que ver con capital o equipo que quiera vender el gobierno y finalmente cuentas y documentos por cobrar y otras actividades financieras. ¿Qué son estas cuentas y documentos por cobrar? Un ejemplo. Hoy día Argentina tiene varios retrasos en sus cuentas de gas, básicamente no ha pagado durante todo el año y ese presupuesto se está pateando hacia el 2024. Es de dudosa cobrabilidad, algunos de ellos, otros evidentemente habrá que gestionarlos, pero en gran medida estos ingresos inflados tienen que ver con la necesidad de sostener, como les digo, como los vemos más adelante, también cierta coherencia con los gastos, porque evidentemente gran parte de los ingresos están cayendo y necesitamos reducir o compensar con ingresos financieros o con este tipo de cuentas que maquillan esa caída de ingresos que tenemos. El financiamiento externo, como bien decía también Miguel, está en el orden de los 4.100 millones de dólares y aquí quiero mostrarles un dato que a mí me preocupa seriamente. A octubre de este año, los desembolsos, quédense con estas cifras porque las vamos a ver un poquito más adelante. Los desembolsos por deuda externa han sido de apenas de 860 millones de dólares. Entre enero y octubre hemos logrado desembolsos por 860 millones de dólares. Esto tiene un montón de motivos. En alguna medida tiene que ver con la incapacidad del gobierno para gestionar los desembolsos. Hay problemas serios en lo administrativo. También tiene que ver con un objetivo del gobierno de mantener en suspenso esos desembolsos, probablemente pateando hacia el 2024 o 2025, pensando en la época electoral. También tiene que ver con la incapacidad de las contrapartes, municipios y gobernaciones que no tienen recursos para poner sus contrapartes y por lo tanto estos desembolsos se quedan en suspenso. Pero en todo caso, lo importante de esto es que si bien en el presupuesto del 2023 estábamos esperando una cifra similar de endeudamiento externo, cerca de 4.000 millones de dólares, apenas hemos logrado un cuarto de ese endeudamiento a 10 meses de transcurrido el año. Seguimos manteniendo esa tendencia y lo más probable es que el próximo año, junto con la imposibilidad de emitir bonos soberanos, pues gran parte de este endeudamiento externo también sigue enfrentando los mismos problemas que estamos viendo ahora y por lo tanto llega cada vez menos endeudamiento externo. Entonces, por el lado de las cuentas financieras, estoy recurriendo a cuentas por cobrar que son en algunos casos de dudosa cobrabilidad y por otro lado estoy recurriendo a inflar a sabiendas ya de la incapacidad de gestionar crédito externo a colocar cifras sumamente altas de recursos dentro del lado de mis ingresos. ¿Qué pasa por el lado de los gastos? A ver, algo relevante, y aquí vuelvo al cuadrito que les decía que por favor mantengan en la memoria. Fíjense ustedes que entre amortizaciones de capital, básicamente, en la línea de uso de fondos y intereses de deuda externa, yo tenía presupuestado para el 2023 cerca de 1.500 millones de dólares. Ese es el servicio de deuda externa. Estaba pensando que me iban a llegar 4.000 millones de dólares de desembolsos de deuda externa y de esos 4.000 millones, 1.500 se iban a ir al servicio de deuda externa. Para el 2024, ese servicio de deuda externa está subiendo, va a llegar a superar los 1.700 millones de dólares. No es barata nuestra deuda externa hoy por hoy. Y si ustedes recuerdan, los desembolsos que yo he logrado durante los primeros 10 meses apenas llegan a 860 millones de dólares. ¿Cómo voy con la ejecución de estas dos líneas? Bueno, entre los dos he llegado a los 1.235 millones de dólares. O sea, en esta parte del presupuesto sí le estoy achuntando.
¿no? En el 2023 pensaba pagar cerca de 1.500 millones de dólares. En 10 meses ya vengo pagando 1.235 millones de dólares. Entonces, efectivamente, el costo de la deuda externa ha subido fuertemente, la capacidad de hacer desembolsos ha caído fuertemente y por lo tanto hoy día el flujo neto de divisas al país y por lo tanto de recursos para el TGN en función de su propio presupuesto es negativo. A eso hay que sumarle, obviamente, que en tendencia los intereses están subiendo cada vez más y la capacidad de lograr amortizaciones está cayendo cada vez más. Cada vez mi cuota, al revés de lo que sucede en una familia, en una empresa o cualquier agente privado, incluye más intereses y menos capital. Esto obviamente tiene que ver con la necesidad del gobierno de seguir aprobando créditos, a pesar de que tiene cerca de 3.700 millones de dólares de créditos ya aprobados y que no necesariamente tienen que volver a la Asamblea para su aprobación. Ahora, por otro lado, los intereses de la deuda interna están en el orden de los 900 millones de dólares. El presupuesto del 2024 contempla eso. Fíjense que eso implica un 41% de crecimiento respecto a lo que habíamos presupuestado en el 23. Y esto te está diciendo algo muy importante. Dado que estoy haciendo dibujo libre con la deuda externa, lo que voy a tener que hacer es recurrir fuertemente a la deuda interna. Y si yo miro lo que ha sucedido con la deuda interna en los últimos 10 meses, yo le soy honesto, estoy en crisis mirando estos datos porque esto es francamente ya el descalabro del manejo del modelo. ¿Qué ha sucedido en los últimos 10 meses? La emisión bruta de deuda externa ha sido, perdón, de deuda interna ha sido de cerca de 7.120 millones de dólares. Eso es todo lo que el gobierno ha captado en el mercado interno. La gran mayoría de esto en el Banco Central. La emisión neta de deuda interna ha sido de 4.200 millones de dólares. ¿Por qué hay una diferencia? Básicamente porque de esos 7.120 millones de dólares he utilizado 2.800 para hacer bicicleteo de deuda que yo tenía contratada en gestiones anteriores. Entonces, la deuda neta ha crecido en cerca de 4.200 millones de dólares. De estos, 1.000 son más o menos correspondientes a las AFPs y unos 3.200, 3.300 millones corresponden al Banco Central. Si me están diciendo en la ley del presupuesto de este año que los intereses de la deuda interna van a crecer en 41%, lo que me están diciendo es que el año que viene voy a fondearme todavía más y con más aceleración, todavía con más intensidad en el mercado interno, con todos los riesgos que implican esto para lo monetario y lo cambiario. Y aquí probablemente tengo el primer gran mensaje. Hasta el 2019, si algo podía reconocérsele a Luis Arce, era su relativo manejo ortodoxo de las cuentas fiscales. Él solía inflar presupuestos, evidentemente, pero eventualmente pues iba controlando los gastos, usualmente apretando a otros. Él nunca se ajustó el cinturón, pero sí se los ajustaba a las entidades descentralizadas y mantenía cierta coherencia entre los egresos y los gastos. En este presupuesto, los egresos están creciendo mucho más que los gastos y el financiamiento interno se está volviendo la variable más importante de fondeo para el gobierno. Obviamente, sin reservas y con expectativas pues, deterioradas, esto es jugar con fuego. Otras aplicaciones financieras, ¿a dónde voy a poner la plata yo? Aquí hay una cifra que habla de cerca de 8.800 millones de dólares. Fíjense, y de nuevo esto tiene que ver con lo anterior, ¿qué es otras aplicaciones financieras? Incremento de inversión financiera, concesiones de préstamos, amortización de deuda pública interna. Es básicamente el bicicleteo que les digo. Estoy tomando cerca de 75.000 millones de bolivianos de ingresos por otras fuentes financieras, básicamente porque una buena parte los voy a utilizar para bicicletear la deuda pública interna que estoy contratando ahora. Entonces, de nuevo, esto tiene que ver con una variable de ajuste para ir moviendo el presupuesto hacia arriba, tratar de inflar algunas cifras y tratar de lograr ciertos márgenes ante un escenario en el que, como bien se mencionaba hace un momento, la economía está decreciendo, incluso en la perspectiva del gobierno, que es sumamente optimista en términos de crecimiento. El propio gobierno reconoce que en una economía que va a crecer en cerca del 3.7%, ellos tienen que incrementar sus gastos corrientes más del doble, al 7.7%, y donde los sueldos, por ejemplo, crecen todavía más que el PIB.
Entonces, este es un cambio de enfoque bastante complejo. El año pasado se estimaba que los sueldos y jornales iban a crecer al 4.5% y su crecimiento estimado era del cerca del 4.9%, 4.86%. Los gastos corrientes evidentemente crecían, pero no crecían al ritmo que crecen hoy día. Entonces, hay un cambio de enfoque muy grande. Diría yo que lo que estamos viendo en este es un presupuesto preelectoral o casi casi electoral, muy dispendioso, muy asentado en fuentes financieras internas. Esto lo está reconociendo el gobierno con su propio presupuesto. Uy, perdón, aquí voy a salir de la presentación porque he metido la pata con la animación. Pero a ver, si yo miro entonces por el lado del flujo financiero y achicando muy rápido las cuentas, fíjense ustedes que el 2023, el presupuesto del 2023 crecía en términos de ingresos en 7.4% y los gastos crecían apenas en 6%. El 2024, eso se da vuelta, los ingresos crecen apenas en 5.8% y los gastos crecen en casi 7%, 6.8%. Entonces, evidentemente hay un cambio de enfoque, no tan radical como uno supondría que podría darse, pero ya hay un cambio en el manejo de las tasas de crecimiento, tanto de los ingresos proyectados como de los gastos proyectados. El endeudamiento interno, fíjense que para el presupuesto del 22 era negativo, se suponía que se iba a pagar deuda. Para el 2023 eso crece levemente, llega a cerca de 224 millones de dólares. Hoy día, como les digo, estamos prácticamente en 20 veces eso, en 4 mil millones de dólares. Y para el 2024 me están diciendo que respecto del presupuesto del 23 lo voy a multiplicar por 3 veces, ¿no? Entonces, si yo sigo la tendencia, lo que me queda es que este año, perdón, el año que viene, vamos a tener una fuerte recurrencia hacia los fondos de pensiones que tienen el límite de la recaudación que llevan a la gestora, mejor dicho, y que tiene el límite de la recaudación que obtiene cada mes, más los vencimientos, obviamente, que puede recoger del sistema financiero, y obviamente quien va a aguantar la mayor parte de la presión de la necesidad de recursos en el mercado interno va a ser el Banco Central. Fíjense de nuevo, de los 4.120 millones de dólares que estamos preveyendo de desembolsos, estamos suponiendo que vamos a pagar 878. De nuevo, aquí hay un error porque, y aquí va el gráfico que les estaba mostrando, solamente este año mi deuda interna ha crecido en 4.300 millones de dólares, la variación, perdón, en 3.500 millones de dólares con el Banco Central, en 757 con las AFPs y la deuda externa en términos netos solamente ha crecido 118 millones de dólares. Entonces, de nuevo, aquí hay un desbalance con el presupuesto bastante complejo de manejar, que ellos lo conocen, lo perciben y por eso están abriendo espacio para el crédito interno. Ahora, ¿qué pasa con el déficit? Estamos hablando de cerca de 3.900 millones de dólares de déficit, que viene a mantener en términos porcentuales más o menos el mismo porcentaje respecto del PIB de lo que hemos visto en los últimos años, entre 7.5 y 7.8%. Pero si yo lo veo en términos nominales, estoy hablando de que el déficit fiscal este año va a ser un 14% mayor al que tenía presupuestado en el 2023. Ahora, veamos esto en términos agregados. Desde el 2014 que tenemos déficits, estos son cerca de 20, un poco más de 23 mil millones de dólares. El estimado de este año son cerca de 3.370 millones de dólares. El que proyectan para el próximo año son cerca de 3.900 millones de dólares. Solamente el déficit proyectado para el 2024 representa el 11.6% del total del déficit acumulado entre el 2014 y el 2024. Entonces, realmente va a ser un año en el que los gastos se van a comer gran parte de la torta, que van a hacer uso de muchos recursos que tienen acumulados todavía en caja y bancos, en algunas inversiones financieras y demás, y donde van a presionar fuertemente al Banco Central. Finalmente, y un poco entrando al cuerpo del proyecto de ley, y algunas de estas cosas ya se han mencionado,
se estaba hablando de esta línea de crédito contingente. Esto es algo que ha denunciado Tuto en su momento y tiene que ver con una ida y venida de un crédito que se ha tratado de gestionar con la CAF. Ya desde a principios de año el gobierno trató de endeudar no al TGN, sino al Banco Central en base a la ley de fortalecimiento de reservas para evitar pasar por la Asamblea. Esto generó el retraso, al final fue rechazado por la Corporación Andina de Fomento y pues en diciembre se volvió a enviar la solicitud ya con el conducto regular, es decir, poniendo al TGN como deudor. Como saben que hay problemas políticos y como evidentemente este tipo de créditos contingentes es básicamente una línea de crédito que le daría, por ejemplo, la tuición a aquel que permite o que pide los desembolsos de saltearse al requerimiento de la Asamblea, pues lo están metiendo en el artículo 8. Han inflado los montos, imagino que estarán buscando la misma metodología de crédito con otro organismo multilateral, pero en todo caso esto representa una usurpación de funciones de la ALP porque básicamente lo que tratan de hacer es que con sola firma de algún ministro, en este caso el de planificación, pues el gobierno puede obtener hasta 700 millones de dólares. Pero no se quedan ahí los artículos raros o preocupantes. Ya varias personas han mencionado el tema de la extensión del IT, que se tenía pues, que finiquitaba el 31 de diciembre de este año, se va a extender hasta el 2028, es decir, este impuesto transitorio que ahora prácticamente se extiende a 12 años de vida. El aporte de capital para el Banco Unión, cerca de 275 millones de dólares. De nuevo, esto tiene que ver con ya sea la necesidad de reforzar al Banco Unión para absorber todavía más cartera que la que había absorbido en la primera instancia el fideicomiso o para hacer cualquier otra cosa que todavía no tenemos claro, dado todos los movimientos que tenemos en la regulación bancaria. Este régimen de contratos de asociación de YPFB con sector privado a través de pues, contratos contemplados en el Código de Comercio, sumamente llamativo en un momento en el que YPFB no tiene control de las divisas para poder hacer pago a sus obligaciones en el exterior. Presumo que en alguna medida lo que están buscando con esto es encontrar mecanismos en los cuales YPFB ya no le compre a alguien, sino que sea socio de algún importador. Esto tiene que ver también, o te llamaría la atención, o habría que explicarlo mejor por parte de las autoridades sobre qué tipo de operaciones se están tratando de hacer, porque obviamente quien se asocie con el PFB pues va a tener acceso a un monopolio bastante grande. El otro tema que preocupa y lo que les digo que tiene que ver con estos ingresos que crecen fuertemente por ejecución de multas y demás, el destino de las multas provenientes de sanciones y garantías van a ir directamente al TGN. Esto pone un incentivo perverso a los funcionarios públicos. Hoy día, para lograr mayor recaudación, pues yo voy a incentivar más bien o voy a tratar de ponerle piedras en el camino a aquel prestador de bienes o servicios públicos, perdón, de obra pública para que incumpla y por lo tanto yo pueda ejecutar sus boletas de garantía. Pero probablemente lo más llamativo de todo es la disposición adicional segunda, que reactiva algo más de 160, no estoy seguro, no terminé de contarlo, si eran 169 o 164 artículos de leyes anteriores. 188. Y he tomado algunos de manera aleatoria porque creo que aquí está el gran problema del asunto. Por ejemplo, el primer artículo lo que hace es pues devolverle algunos gastos o obligaciones a lo que eran las prefecturas. Estamos reactivando una ley del 2005 con una constitución anterior y por eso no hablamos de gobernaciones, hablamos de prefecturas. Le estamos devolviendo algunos gastos que habían pasado al gobierno central y que ahora, dado que queremos deshacernos de gastos, pues se los vamos a devolver a las gobernaciones. Estamos, por ejemplo, reactivando el artículo que dio origen al FINPRO. Estamos reactivando el artículo que dice que el Banco Central puede invertir hasta una cantidad X de las reservas internacionales en un fondo fiduciario, en un fideicomiso, para apoyar a las empresas públicas. Obviamente esto tiene que ver de nuevo con la compra de oro en el mercado interno.
Hoy día el gobierno, el Banco Central no tiene reservas, por lo tanto esta inversión sería imposible de hacer si es que el gobierno no logra captar más oro del mercado interno, con el consiguiente gran problema de que cada gramo de oro que se compra en bolivianos. Estos bolivianos van a presionar todavía más el tipo de cambio y por otro lado, esos bolivianos pues son una emisión hoy día que no corresponde con el programa monetario. Entonces, aquí hay un juego muy preocupante para financiar empresas públicas con un mecanismo que cada vez es más preocupante de manejar. Y el otro gran tema, pues los aportes a las empresas, aportes de capital a las empresas públicas, están reactivando varios artículos que tienen que ver con financiamiento nuevo o a través de liquidación de saldos de otras cuentas para empresas públicas. Entonces, en definitiva, si uno empieza a construir lo que nos está diciendo el presupuesto, nos dejan dos mensajes muy claros. La economía del gobierno por encima de la economía de la gente y de las empresas. Esa es la primera gran prerrogativa. El presupuesto general del Estado no defiende la economía del Estado, defiende la economía del gobierno, que es básicamente la defensa del modelo. Y el segundo elemento es que hoy día el ortodoxo Luis Arce está empezando a tomar riesgos cada vez más grandes. Y esto, me imagino, tiene que ver con ya la proximidad del periodo electoral, que va a ser muy largo y en el cual evidentemente estamos dispuestos a asumir riesgos, como por ejemplo un alto endeudamiento interno para sostener un gasto que crece mucho más que los ingresos. Eso es, Gabriel, espero, justo sí. terminaste, gracias. Estábamos ya pasándonos del límite. Gracias, Gabriel. Muy, muy interesante, muy buena la explicación. Realmente los tres exponentes nos han puesto en una situación muy clara y muy deprimente también respecto a lo que se viene en el tema presupuestario del Estado. Ay, Miguel, coincidirás conmigo de que hasta Raúl Previch se pondría colorado con las ciento y pico empresas públicas que tenemos en el país y las que tenemos proyectadas. Es realmente terrible. Ahora, un temita que no sé si ustedes leyeron un artículo en El Deber, creo que fue ayer o hoy día, alguien, ha de ser algún funcionario del gobierno que decía que separaba la deuda externa con la deuda interna y decía, comparaba que la deuda externa era como alguien que quiere hacer un negocio y se presta del banco y la deuda interna como que le prestara a su papá, ¿no? Al que quería hacer el negocio y daba a entender de que al papá no había que devolverle, ¿no? Que había que devolver a los bancos, pero al papá no. Entonces, eso es preocupante. Quiere decir que no vamos a tener posibilidad de entrar en orden en lo que es el endeudamiento interno. Y ahí la crisis puede ser fuerte, no solamente en el tema de pensiones, sino en la presión al tipo de cambio y a lo que se pueda venir en otras variables, incluso para el mismo sistema financiero. No sé quién me puede un poquito ampliar sobre este tema. Cerrar en un tema con lo que acabas de decir. Entre los 188 artículos pirata, que yo los llamo, ¿por qué son en la disposición final segunda? Porque la Constitución dice que la ley financiera tiene vigencia de un año. Entonces llevan desde el 2006 metiendo artículos pirata en las leyes financieras, entonces cada año tienen que vigentar los artículos pirata del año anterior y ya se han acumulado. El proyecto de ley llegó con 183, no, a ver, son 188, sí, con 183 artículos pirata. Y si ves el proyecto de ley, seguramente el que tiene José Gabriel, tiene hasta el inciso que comienza A, B, C, D, llega al Z y llega a doble A y doble B. Pero el que están discutiendo en este momento, mientras hablamos en el hemiciclo, ya tiene un doble C. Porque se habían olvidado, y yo me había dado cuenta, y aparentemente ellos también en último momento, de que tienen que vigentar los 5 artículos pirata que metieron hace 2 o 3 semanas en el reformulado, que causó tanta polémica. Entonces ahora, para que actualices el proyecto de ley, querido José Gabriel, ¿no? Ya tiene inciso CC y le aumentaron los 5 artículos piratas del reformulado de hace 2 semanas.
Y aquí quiero hacer un énfasis en algo. Uno de esos artículos pirata que me llamó la atención es que se autoriza al Banco Central a reprogramar las deudas de las empresas públicas, ¿no? Que es de hace, no sé, 5 o 6 gestiones eso, o quizás hasta más. Pero si analizas lo que José Gabriel nos mostraba, no está presupuestada ninguna amortización para deuda interna. Entonces, está solamente, ¿cómo se dice? Pago de interés, pero no de capital. Entonces, si tú juntas los dos, es obvio, y es lo que tú dices, Raúl, o sea, si te presta el papá, no hay que pagarle, ¿no? Y entonces, esto viene con otro artículo pirata, que es que metieron hace 2 años, en el reformulado de hace 2 años, un cambio a cómo se designa la cabeza de la gestora pública. La ley 065 dice que es el directorio y la cabeza a partir de una terna aprobada en la asamblea. Pero en el artículo pirata le cambiaron la terna aprobada por la asamblea por una terna presentada por el ministro. Entonces, ahí ya tienen el control legal de la gestora, y como bien anotaban tanto René como José Gabriel, de ahí se van a fondear mucho, y se han estado fondeando a 40, 50 años plazo, eso asusta. Y la sumisión que tiene el Banco Central, la sumisión que tiene la ASFI, la sumisión que tiene la Autoridad de Pensiones y Seguros, todos bajo las órdenes del ministro. Digo, abro un paréntesis, en este momento, porque estoy viendo por celular cómo va el debate en la asamblea. En este momento no está el ministro. No está el ministro en este momento en la asamblea defendiendo su presupuesto. Y entonces se está generando gran alboroto porque no está el ministro. En fin, eso nada más quería decir que de los 188 artículos de contrabando, hay muchos que son temas inocuos, diría yo, pero hay al menos una decena o más que son absolutamente alarmantes. Un comentario también sobre, no sé si René o José Gabriel fue quien dijo cómo las multilaterales nos están prestando, y llama la atención que BID y CAF nos están prestando mucho más. Y si uno piensa cómo es la gobernanza de estas multilaterales, tiene mucho más injerencia política de los gobiernos latinoamericanos, de los amigotes, ¿no? Que otras fuentes multilaterales. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Y bueno, básicamente, y un último comentario al presupuesto. También lo han señalado. Venimos en un periodo ya muy prolongado en que consistentemente el presupuesto general del Estado crece a tasas muchísimo mayores, más del doble, casi el triple, que el crecimiento del PIB. Entonces, a estas alturas, he hecho una pequeña proyección que no es muy rigurosa, pero nos da el orden de magnitud. El presupuesto general del Estado equivale al 82%, con seguridad por encima del 80% de lo que es el PIB. Y entonces, eso explica en gran medida, y esto es un tema que Enrique Velasco ha estudiado mucho. Obviamente, hay el efecto crowding out, que nos tiene en una informalidad del orden ya que se acerca más al 90% que del 80%. Si no me equivoco, el gobierno recibió este índice, este indicador, en alrededor del 60%. Entonces, estamos en una crisis grande de informalidad, que el gobierno también insiste en llamarlo no informalidad, sino ilegalidad. Insiste en decir que porque existe este fenómeno, entonces el desempleo es bajo. Y además insiste en meter como sea, con trampa, tratando de madrugar, todas estas leyes contra la legitimación de ganancias ilícitas en una economía que la ha convertido en informal, en ilegal. Entonces, esto ya de la parte económica nos preocupa a la parte política de las libertades individuales y económicas, de que es por diseño, porque esto no es casualidad.
Eso nada más como comentario adicional a las excelentes exposiciones de René y de José Gabriel.